Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde en el desarrollo de la presente conferencia magistral titulada Potestad Reglamentaria del Estado, que va a estar a cargo del doctor Luis Victorio Santi Cabrera. Esta conferencia corresponde a la edición número 11 de los lunes universitarios que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Eh, Previo al inicio de la conferencia, vamos a conocer un poco más a nuestro expositor. El doctor Luis Santi Cabrera es abogado, summa cum laude por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho, Economía y Gestión, convención en Derecho y Administración Pública y máster en Derecho y Contencioso Público por la Escuela de Derecho de la Universidad de Orleans, Francia. Estudios de especialización en Derecho Administrativo por la Universidad La Sorbona de París y la Universidad París II de Francia. Doctorando en Derecho Público con especialidad en Derecho Administrativo Económico por la Escuela Doctoral de la Universidad de Orleans, Francia. Miembro de la Asociación Francesa de Derecho Administrativo, París, Francia. Expresidente de la Comisión de Estudio de Control Gubernamental del Colegio de Abogados de Lima. Catedrático nombrado del curso de Derecho Administrativo en pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presente conferencia, la potestad reglamentaria del Estado, tendrá una duración de 60 minutos, al cabo del cual pues habrá la posibilidad de hacer las preguntas por el lapso de 15 a 20 minutos más. Entonces, sin más, dejamos en el uso de la palabra a nuestro expositor, el doctor Luis Santi, para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Jesús, por la... Sí, se me escucha bien, ¿no? Correcto. Sí. Gracias, Jesús, por la gentil invitación y al Ministerio de Justicia extender la misma, eh, el gesto de poder haberme invitado esta vez junto, bueno, sé que están haciendo una secuencia de ponencias muy interesantes que brindan mayor conocimiento a todos los ciudadanos en general, ¿no? No solo a los estudiosos del derecho. Bueno, el tema que me toca abordar hoy es- va a ser básicamente el tema de la potestad reglamentaria, pero vamos a retroceder un poco por parte de la administración pública, entiéndase, ¿no? Entonces, básicamente este tema es uno de los que normalmente, de los cuales recibo consultas, porque a veces se confunden entre las normas y puedan llegar a tener este carácter de naturaleza reglamentaria frente a otros tipos de actos o mejor dicho, otra forma jurídica de la función administrativa, que vamos a ver justamente por eso vamos a retroceder. Primero ubicar el reglamento como función administrativa y luego el ejercicio de la misma ya como una potestad, ¿de acuerdo? Y analizar el marco normativo vigente sobre el cual regula esta situación en el Perú, a diferencia de la doctrina que ya ha venido desarrollando una clasificación sobre la teoría del reglamento. Y básicamente comentar también alguna jurisprudencia, algún precedente en materia administrativa, para que la puedan revisar también, que se mencionará en el presente material que está en pantalla. Bueno. Una de de los temas, digamos, de la importancia de ese tema que ahora voy a pasar a mostrar es justamente el tema de la función administrativa, ¿no? Este tema de la función administrativa, dentro de la cual justamente el reglamento forma parte, que vamos a ver en un momento, es que primero la idea puntual, ¿no? Que normalmente la función administrativa se aleja un poco de lo que era antes denominado el criterio orgánico del estudio de la administración pública. Entiéndase criterio orgánico donde se analizaba el Estado, la administración pública desde un punto de vista estructural, ¿no? Es decir, aquellas entidades eran entidades por la sola razón de que formaban parte de la estructura del Estado. Eso se le llamaba un criterio orgánico, ¿no? Citando al profesor Jean Valin en su texto de Derecho Administrativo, Droit Administratif, en Francia, señala que este criterio orgánico básicamente se ha ido dejando de lado por asumir un nuevo criterio, que es el funcional, donde la actividad, donde el ejercicio de una actividad por parte del Estado no solo se limita al Estado o a aquellas entidades que forman parte de la estructura, sino a aquellas también que no son parte de ellas, pero que el Estado de alguna manera los habilitó para, en nombre del Estado, realizar actividades también. A eso se refiere a los privados, por ejemplo. Es lo que Agustín Gordillo denominaría pues como entidades no estatales, ¿no? Entonces, justamente en este último criterio denominado funcional, ya que el primero es el orgánico,
Es que este criterio funcional atiende básicamente el ejercicio de actividades realizadas por la administración pública. Entiende esa administración pública no solo por aquellas entidades que forman parte de la estructura, sino por aquellas privados donde el Estado les habilitó poder ejercer dicha actividad, ¿no? Típico caso de las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Universidades privadas o aquellas empresas privadas que realizan trabajos de concesión o ejercitan o ejecutan un contrato de concesión, ¿no? Que fueron habilitados por el Estado para ello, ¿no? Y muchas figuras más donde el Estado habilita al particular en nombre del Estado para realizar esas actividades, ¿no? Entonces, a esa figura se extiende el criterio funcional. Y justamente aquí es la parte de la función administrativa en la que nos vamos a centrar, ¿no? Que básicamente el tema de la función administrativa no es más que simplemente el ejercicio de las actividades realizadas por las entidades de administración pública, entiéndase desde un sentido estricto, es decir, solamente aquellos que forman parte de la estructura y también aquellos porque no forman parte de la estructura, pero que han sido habilitados por el Estado, ¿no? Criterio amplio. Este criterio no es nuevo, ¿no? Porque acá en el Perú, si bien es cierto, tenemos en el texto único ordenado de procedimiento, el numeral 8, título preliminar en el numeral 8, pues tenemos este numeral que nos dice que son entidades de la administración pública, aquellas personas jurídicas de derecho privado y que realizan un servicio público, función administrativa, ya sea por delegación o autorización, ¿no? Entre otros. Pero esta parte normativa que tiene la ley peruana no es nueva en términos del derecho comparado, ¿no? Ya esto, por ejemplo, en el caso de Francia, en Alemania este tema ya es bastante antiguo, no es nuevo. Así que no nos sorprendamos encontrarlo en la ley de procedimiento acá en el caso peruano, porque en España también se habla de ello. Pero me voy a un antecedente más propio, más cercano, que es el caso de Francia, ¿no? Que básicamente ellos, y este tema no era nuevo, este tema era ya, como le digo, tiene bastante antiguo, es bastante antiguo. Así que el hecho de que se quiera cuestionar el numeral 8, pues no, pues es algo que realmente no se haya inventado ahora, y eso inventó hace mucho tiempo. No es nuevo lo que tenemos en la ley, es lo que quiero decir. Pero bueno, al margen de eso, ya siguiendo con un poco la explicación, el tema que ya ahora que sabemos que la función administrativa no es más que el ejercicio de actividades realizadas por entidades de administración pública, ya sea en un sentido amplio, entiéndase el criterio funcional, o en sentido estricto, entiéndase el criterio orgánico, el cual ya se encuentra siendo dejado de lado, ¿no? Pero entonces, a partir de esta función administrativa que le hemos definido, nosotros entonces queremos simplemente puntualizar entonces qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo, citando a la profesora o al profesor, en este caso Nicolás Chiflot o Maxime Turbe de Francia, también señalan que el derecho administrativo no es más que el derecho de la administración, nos dicen. Eh, y siguiendo esa línea, el derecho administrativo no se resume más que simplemente al estudio de la función administrativa. Es eso finalmente, ¿no? El estudio de la función administrativa, mientras que la función administrativa es el ejercicio de actividades realizadas por las entidades de administración pública. A partir de este, ya puntualizando un poco este tema, es donde justamente aterrizamos en el caso peruano, antes de ir a la parte de reglamento que nos llama, justamente nos invoca el día de hoy, ¿no? Como pueden ver, y esto lo he explicado muchas veces en clase, es que la ley peruana reconoce esta parte en el numeral 8 del título preliminar, el artículo primero del título preliminar. Justamente hay una lista de entidades, justamente el numeral 8 y justamente lo que les mencioné, ¿no? Que se extienden a personas privadas, personas jurídicas de derecho privado que siempre y cuando estén habilitadas por el Estado, ¿no? Actualmente la función administrativa se encuentra reconocida de alguna manera en el artículo segundo del título preliminar de la ley de procedimiento, incorporado por el 262 también, o mejor dicho, modificada en este punto. Ahora, dentro de la forma jurídica de la función administrativa, lo que nos importa justo de hoy, de estas cinco figuras, va a ser la de reglamento. Entonces, estas cinco formas jurídicas de la función administrativa, mientras la veamos y las vamos a ver de alguna manera en todas las entidades, en todas digo, porque en todas se va a presentar, en ninguna sola deja de presentarse, eh, vamos a estar frente a una función administrativa, ¿de acuerdo? Incluso si fuese un particular habilitado por el Estado, este podría emitir actos administrativos, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera la teoría en el caso del derecho inglés, derecho administrativo inglés, señala, pues es la famosa teoría, pues en este caso del acto administrativo de origen privado, ¿no? Que ya hay una cierta literatura sobre el tema también. Pero bueno, al margen de eso tenemos cinco formas jurídicas. No voy a explicar las cinco porque no es el tema en sí. Solo me voy a concentrar en el segundo, que es en el caso del reglamento. Lo que sí voy a hacer en el camino de esta explicación
es diferenciar el reglamento frente a algunas de estas 5 figuras que se encuentran dentro de esta lista. ¿De acuerdo? Para eso también es importante mencionar que existe una casación del año 2019. Uy, perdón, que- sí, PPT vas dime. a poner. Eh, Yo estoy moviendo PPT. no, no, no está saliendo, por eso te pregunto. Qué raro. Si yo lo compartí pantalla. A ver, dame un segundo. A ver, dame un segundo, por favor. Qué raro, ya había compartido. Gracias por decirme esto, Jesús. Sí, A ver, me avisas de nuevo, por favor. ahora sí. Ya voy a rápidamente otra vez a pasar rápido. Qué raro, al inicio se había presentado, se había compartido. Parece raro. Pero bueno. Bueno, en el caso, retomando un poco la idea, aquí van a encontrar unos conceptos que ya he explicado, que van a encontrar en las primeras filiminas. Y ahora vamos a la parte que hace un momento estaba mencionando, que de las 5 formas jurídicas que ven en pantalla, nos vamos a centrar en el reglamento. Para esto también, el tema de esta clasificación de la forma jurídica y la función administrativa tampoco es una invención peruana. ¿Ya es lo que quiero decir? Esto ya viene de atrás también. Hay que recordar que la primera manifestación de la función administrativa está en Europa, en realidad, ¿no? Ya aproximadamente en los hechos, en las consecuencias del periodo posguerra, desde ahí. O sea, no es que haya aparecido ayer o que algún profesor de acá lo haya citado, no, o mencionado, desarrollado, no, ya existía hace mucho tiempo. Y en el caso de Roberto Dromi, que es uno de los que también habla sobre derecho administrativo que en Latinoamérica, en el caso de Perú, de alguna manera existe una referencia también al punto, para que vean que en la jurisprudencia peruana no ha sido ajena también, cosa que también hay que hacer notar en el caso de la casación 197-2019 Suyana. 2.5 dice, siendo relevante que anotar que la actividad administrativa, entiéndase función administrativa, solo que acá debería, bueno, ellos lo llaman actividad, pero debería ser función, porque finalmente termina siendo una actividad, pero siendo más precisos, pues en la clasificación, función administrativa. Se distinguen actos administrativos, actos de administración interna, contratos de hechos y reglamentos. O sea, esta anterior clasificación, que ha sido desarrollada por la doctrina, también es de alguna manera reconocida por la jurisprudencia peruana. Así que cualquier clasificación que se haga como esta, ya se encuentra jurisprudencialmente en el Perú, y no es ninguna innovación, ni siquiera, o sea, en realidad no es ninguna invención acá en el caso peruano, ¿de acuerdo? Solamente esto desarrolla lo que ya anteriormente se había mencionado. Ahora, una vez que hemos identificado el reglamento como una forma jurídica de la función administrativa, es pertinente mencionar que, que esta función administrativa eh, al momento de dejar citarse, en el caso de Perú, no vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Colombia o Francia, que tienen una cierta acepción distinta del reglamento, como en el caso del Perú. En el caso del Perú, a esto vamos a ver dentro del estudio de las potestades administrativas. Primero identificamos el reglamento como función administrativa, ya lo hicimos. Ahora la vamos a ubicar como potestad, ¿no? Y la potestad, son varias potestades, ¿no? Pero entre ellas también tenemos al de la potestad reglamentaria. Dentro de esta potestad, vamos a encontrar que se entiende, citando, bueno, hay muchos autores que han escrito sobre este tema, es básicamente una posición jurídica activa que se traduce, por ejemplo, en una situación de poder de crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas. ¿De acuerdo? Y dentro de la clasificación de la potestad, justamente encontramos la que nos interesa, la potestad reglamentaria. Como es preciso mencionar, no vamos a abordar el resto de tipos de potestades, porque no es el tema del día de hoy. ¿De acuerdo? Así que ahí justamente vamos a ver. Ahora, eh, este estudio de la diferencia entre, por ejemplo, un acto administrativo y el reglamento, pues no es de data reciente, también ya se ha venido tratando hace mucho tiempo, como les dije hace un momento, pues la sección que se tiene sobre el reglamento no es la misma en diferentes legislaciones, ¿no? En el caso de Perú es bastante más, digamos, existe una norma, incluso que clasifica el reglamento, que vamos a ver en un momento, ¿no? Pero bueno, una de las primeras cosas que siempre aparece, y que vamos a verlo al final todavía, es cómo diferenciamos un reglamento de un acto administrativo, incluso de un acto de administración interna, ¿no? Siempre nos llama un poco la atención
Y esto normalmente lo veo en el ejercicio de la profesión cuando se suele confundir las tres figuras, ¿no? Cuando estamos frente a un reglamento o norma reglamentaria, entiéndase. Luego podemos hablar de un acto administrativo, finalmente, pues también de un acto de administración interna. ¿En qué momentos uno es uno? ¿En qué momento diferencia uno del otro y no poder cometer un error en el momento de calificarlo y así resolver un caso concreto? Bueno, en el caso del Perú, los reglamentos están reconocidos por este tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, decretos supremos, resoluciones ministeriales, decretos regionales, decretos de alcaldía provinciales y distritales, otras modalidades reglamentarias como directivas y o circulares, pero algo que me llama la atención aquí también, pues son, bueno, y aquí están los decretos de alcaldía, hay que recordar que de alguna manera también las ordenanzas pueden llegar a tener esta calidad reglamentaria también, ¿no? Por eso, ahora, de acuerdo a la doctrina, existen cuatro tipos de reglamentos, ¿no? En un momento vamos a resumir, terminando esta sección, vamos a resumir finalmente en cómo se puede entender el reglamento. Estamos por eso todavía haciendo un estudio un desarrollado del tema todavía. Bueno, de acuerdo a la doctrina, el reglamento pues se clasifica en ejecutivos o dependientes, autónomos o independientes de necesidad organizativa. Recuerdo que esta clasificación ha podido ser como consecuencia que ha reunido a muchos autores y he podido clasificarlos de forma grupal o integral para no excluir a ninguno de ellos, ¿no? Entonces, ellos son quienes los clasifican de esta manera. Ya uno que otro puede variar, pero normalmente son así. Entonces, entiéndase por ejemplo, un reglamento ejecutivo dependiente, aquel que necesita, aquel que es como consecuencia de la publicación y posterior. Es decir, ese reglamento no existiría si la ley no hubiese habilitado su promulgación, ¿no? A eso se le llama reglamento ejecutivo dependiente, que necesita previamente de una ley para existir. Mientras en el caso del autónomo o independiente no requiere de ello. Es decir, es un reglamento totalmente independiente que no requiere de una ley previa para poder existir. Aquellos reglamentos denominados de necesidad son aquellos básicamente para atender temas urgentes o de urgencia que puedan suscitar en un determinado país, ¿no? Eso va a variar mucho de la naturaleza, de la necesidad en la cual se quiera reglamentar algo. Los organizativos básicamente se refiere a cómo, por ejemplo, se organiza una entidad. Aquí tranquilamente podríamos involucrar a los reglamentos de organización de funciones, por ejemplo, ¿no? Que son los famosos denominados reglamentos organizativos. Ahora, tenemos tipos de reglamentos de acuerdo a su alcance, externos, distinto a los que están abajo, e internos básicamente a los que regulan dentro, a los que funcionan o reglamentan dentro del funcionamiento de una entidad, que es el reglamento de relación de funciones. Para esto vamos a citar una norma, dos normas. La ley 2889, la ley marco para la producción y sistematización legislativa que prevé los lineamientos para elaboración, denominación y publicación de leyes. Y su decreto supremo, miren, este decreto supremo ha sido hace nada más, hace poco, hace menos de 3 años. Menos de 3 años. Entonces, este decreto supremo deroga a un reglamento que ya por muchos años ha estado vigente, pero han reformulado la idea de la norma, de la ley, ¿no? Es decir, en su desarrollo, no precisiones que eran o son importantes, ¿no? Bueno, este decreto supremo, que es el reglamento de la ley mencionada inicialmente, es el decreto 007, Supremo 007-2021-JUS, decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley anterior, ¿no? De la ley mencionada líneas arriba. Es que trae estos cambios importantes y que justamente vamos a ver ahora, ¿no? Por ejemplo, un momento, esto. Por ejemplo, dice que esta norma, que es el reglamento, se aplica a todas las entidades de la administración pública para la elaboración de proyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos supremos sin menoscabo de las atribuciones y potestades del Congreso de la República. Siguiendo un poco la línea, normalmente señala
que el reglamento también se aplica al proceso de elaboración de normas de alcance general y reglamentarias y demás disposiciones administrativas del sentido de la administración pública. Incluso al final dice que el presente reglamento se aplica a los proyectos de normas regionales y municipales de carácter general, en todos aquellos aspectos que no se opongan a lo que establezcan sus no leyes orgánicas, ¿no? Tenemos una ley orgánica por un ámbito regional y municipal. Eso lo encontramos en la norma. Ahora, miren, uno de los presupuestos básicos de reglamento que en la doctrina se desarrolla dicen que normalmente el reglamento es de naturaleza abstracta. Es, no, es decir, es abstracta, general, simplemente no identifica un determinado destinatario específico como lo hace el acto administrativo. Justamente es una primera diferencia. El acto administrativo se entiende que es de alcance individual, mientras que el reglamento es de carácter abstracto, no identifica específicamente un destinatario, ¿no? Lo que lo hace distinto del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo de naturaleza individual. Entonces, además de ser abstracta, que es de un alcance general o carácter general, como dice esta norma, además, para ser calificada como tal, ¿debe que hacer qué? Debe crear, modificar o regular, declarar o extinguir derechos o obligaciones, ¿de acuerdo? Vinculando a la administración con los administrados. Entonces, este presupuesto no es nuevo tampoco, ¿no? Por en el caso, por ejemplo, del derecho administrativo francés, citando, por ejemplo, al mismo profesor Nicolas Cheflot o la profesora Patrice Chrétien, señala que los reglamentos pueden modificar el estatus, pueden modificar la esfera jurídica de un tercero, de aquella situación que normalmente estaba en la entidad, sale de la entidad o sea, de la esfera de la entidad para afectar la esfera de un tercero, ya sea creando un derecho, una obligación o lo que sea. Pero el tema es que crea algo, modifica algo, es decir, cambia algo, afecta en algo. Por eso que ellos le llaman que normalmente los actos distintos a los reglamentos que no salen de la entidad y que se mantienen como medidas de orden interior normalmente, que son actos de administración interna, si esto llegara a generar un efecto siendo de alcance general o abstracto, estaríamos frente a una norma reglamentaria, un reglamento, ¿no? Entonces, un presupuesto que esta norma, que este decreto supremo estamos viendo, es que ya señala que crea, modifica o regula. O sea, no basta que sea abstracta o de alcance general, sino también que crea, modifica o regula, o declara, o extingue derechos o obligaciones. Recuerden que esta parte no es nueva, ya se entiende en la doctrina, como he mencionado, que esto ya se hablaba de que el reglamento podría crear, modificar o regular ciertas situaciones, derechos o obligaciones. Entonces, esto que señala la norma no es nuevo tampoco, ya existía. Sin embargo, en el caso peruano, pues ya tenemos una norma que lo establece, ¿no? Entonces, primer presupuesto que sea de cáncer abstracto, general, no individual, o sea, no identificando un destinatario. Segundo, que crea, modifica, regula, declara, distingue derechos y obligaciones, el segundo presupuesto. ¿De acuerdo? Ahora, un tercer presupuesto que es importante es que para poder llevar a cabo esa reglamentación, ya sea por reglamento, norma reglamentaria, es que se encuentre con una competencia para realizar dicha reglamentación o el ejercicio de esa parte normativa, ¿no? Entonces, a eso justamente se le llama la potestad reglamentaria. O sea, el reglamento es la norma como tal, el documento como tal, mientras que para llevar a cabo la elaboración de ese texto, yo debo contar con dicha potestad. Y ahí nos encontramos frente justamente a una potestad reglamentaria, ¿no? Y finalmente, nuestra norma que hemos mencionado define el reglamento como una norma de rango inferior a la ley, ¿no? Para justamente, y vuelve a decir, desarrolla derechos y obligaciones con efectos generales. Asimismo, algo que no se había previsto, digámoslo así, es que actualmente ya contamos con bueno, hoy día, actualmente contamos con una clasificación de los reglamentos. Un reglamento, o sea, hace un momento les mencioné una clasificación de la doctrina, como cuatro, ¿no? El independiente, bueno, autónomo, ejecutivo, el de necesidad y organizativo. Sin embargo, en el caso del Perú solo reconoce dos en términos normativos, o sea, a partir de su reglamento, su norma, ¿no?
el ejecutivo y el autónomo. Ambas se entiende la misma connotación y que el ejecutivo requiere de un acto previo como una ley para poder tener para poder existir, mientras que el autónomo no necesita de ello, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta que normalmente, y que vamos a ver un momento, que en el caso de los decretos supremos, que son un tipo de norma del Poder Ejecutivo que reglamenta leyes, ¿no? Hay que tener en cuenta que la vigencia de estos decretos, en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señalan que es vigente a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo, es de precisar que ya hay dos sentencias del TC que está abajo justamente, que cuando se hace referencia bueno, a la parte de la Constitución que le señala que la ley es obligatoria el día siguiente de su publicación, esta no solo se aplica para normas con rango legal, sino todas aquellas impersonales y abstractas, como el caso de los reglamentos. Eso hay que complementarla justamente con el artículo 11 de esta ley orgánica, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que, que esto es justamente la parte de la vigencia, ¿no? También vamos a precisarlo ahora, ¿ya? Ahora bien, una cosa es el decreto supremo, el que mencionamos acá, vuelvo a retroceder. Una cosa es el decreto supremo 007 que regula el marco de la producción y sistematización legislativa, y otra cosa es este decreto supremo, el 09-2024. El año pasado nada más se emitió. Este, eh, este decreto supremo regula algo distinto, pero relacionado a lo anteriormente señalado, y vamos a verlo ahora. Veamos, en el caso de este decreto regula ya lo que viene a ser la publicidad y difusión de normas de carácter general. Uno era sobre las normas de carácter general, es decir, su desarrollo, estructura y todo eso, mientras que acá hablamos ya de la publicación y difusión. Esta norma es relacionada a la anterior. Relacionada, no es lo mismo. Finalmente, este decreto supremo 09-2024-JUS termina por derogar al ya antiguo y bastante mencionado decreto supremo 001-2009-JUS, que justamente regula lo mismo, ¿no? Este es un cambio importante porque ahora vamos, cuando lo veamos, hay partes muy, muy importantes que ha cambiado este decreto, ¿no? Quiero que observen acá, mira, mientras que el decreto supremo que hemos mencionado anteriormente está relacionada, este decreto supremo también define a lo que es una norma de carácter general. Es un mandato genérico, dicen, ¿no? Vinculado a la administración. También recae en el mismo concepto de crear, modificar, regular, extinguir, limitar y todo eso. Ahora, la publicación de la norma jurídica en el Diario Oficial Peruano en otro medio establecido por medio de autoridad que asegure su conocimiento de manera indubitable según corresponda a la publicación a partir del día siguiente que indique expresamente la norma, ¿no? Entonces quiere decir, y esta es la parte final que más me interesa, la norma jurídica de carácter general, entiendes un reglamento, que no sea publicada oficialmente no tiene eficacia. Esta parte es totalmente relevante. Porque pueden existir normas reglamentarias o reglamentos que la entidad cree que con su comunicación o su publicación en el portal web ya de por sí genera cierta eficacia y no. La formalidad establecida para que esto surta efectos es a través de la publicación en el Diario Oficial del Perú, no a través de este decreto supremo que estamos mencionando ahora, ¿no? Entonces, esta última parte es la que debemos resaltar, que es bastante relevante, que la norma jurídica de carácter general, entiende ese reglamento, o norma reglamentaria que no sea publicada oficialmente no tiene eficacia. Es decir, no va a generar efectos. Por más que digan lo contrario, eso no va a ser así. No. Ahora, la publicación oficial de normas jurídicas de carácter general es esencial para su entrada de vigencia. Las entidades de administración pública emisoras son responsables de disponer todo eso ya, listo. Ahora, la publicación oficial de normas jurídicas de carácter general se realiza en el diario oficial con las excepciones previstas por la ley. En caso de las hubiese, no, no. Veamos. Y justamente la parte que nos interesa. Miren lo que dice
el numeral 7.1 de este Decreto Supremo 09/2024. Se publica en el Diario Oficial Peruano la Constitución, su modificatoria, tratados, leyes, pero la que más me interesa es el literal G. Las resoluciones administrativas que aprueban reglamentos, directivas y lineamientos cuando sean de ámbito general, siempre que sean dictadas en el ejercicio de las facultades previstas su ley de creación de normas reglamentos. Es importantísimo. Justamente lo vamos a analizar porque a veces me han preguntado, profesor, ¿qué pasa? Una directiva, profesor, un lineamiento. La directiva y el reglamento no tienen el nombre de reglamento, pero pueden tener un alcance, pueden tener una naturaleza reglamentaria que vamos a ver, ¿no? Entonces, recuerden que existen dentro del ámbito reglamentario, del reglamento, una norma denominada como reglamento como tal y otras que tienen la naturaleza de reglamento, pero no son denominadas reglamentos. Y a ambas aplica este literal G. Es importantísimo conocer que el tema de la publicidad es relevante para generar eficacia a estas normas, ¿no? Por favor, no confundamos la eficacia en el derecho civil con la eficacia en el derecho administrativo y menos sobre la eficacia en el ámbito de la publicación de normas, que es relevante para que genere efectos. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la publicación de ordenanzas regionales municipales, los decretos regionales o alcaldía se van a regir por su norma de materia. ¿De acuerdo? En este caso, su ley es orgánica, siempre y cuando, bueno, si este decreto supremo señala algún postulado principal que no se oponga a la ley orgánica, se aplicará. Si no se opone, pues lógicamente, o si se opone, tendrá que aplicarse justamente su propia ley orgánica. Ya, listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco una cierta referencia sobre la diferencia entre ambos, ¿no? Es decir, entre acto administrativo y reglamento, ¿no? Veamos. En el caso de los actos administrativos, tenemos dos tipos, ¿no? Bueno, normalmente digo, porque es así, se entiende que el acto administrativo es de naturaleza individual. ¿Por qué individual? Porque afecta a un determinado destinatario, ¿no? Pero la ley peruana, en el caso de la ley de procedimiento, aparte de incorporar dentro de lo que es concepto de derecho administrativo, el acto administrativo que es de naturaleza individual, también hablan de manera tangencial o referencial sobre el tema de los actos administrativos indeterminados. ¿De acuerdo? Que justamente son unos actos administrativos que también afectan, pero o sea, es decir, afectan a un grupo de personas o tienen relevancia o influencia sobre un grupo de personas, pero no tienen naturaleza reglamentaria ni normativa. ¿Ya? Vuelvo a decir, que es el acto administrativo donde vayamos, donde nos expliquen, siempre nos van a decir que normalmente es de naturaleza individual, y es así, eso es correcto. Pero van a haber casos que a veces va a ser de alcance indeterminado, que son distintos al reglamento porque justamente no tienen naturaleza normativa ni reglamentaria, ¿no? Y en el caso de reglamentos, como resumiendo, son ejecutivos y autónomos, ¿no? Actualmente hay un pleno jurisdiccional que establece los tres criterios para poder, digamos, diferenciar y aplicar correctamente cuando estamos frente a un reglamento o frente a un acto administrativo para poder saber cuándo estamos frente a un reglamento, ¿no? Esto vino como consecuencia de los comunicados emitidos por diversas entidades, donde estos comunicados que se publicaban en el portal web o en otro medio, pero son de la entidad, generaban cierto alcance normativo. Este comunicado, llegando a la pregunta, oye, este comunicado está variando el sentido de la norma. ¿Será un simple comunicado o realmente se está generando el ejercicio o el desarrollo de una norma reglamentaria que se extiende a través de este comunicado, ¿no? Y justamente a raíz de este intercambio de ideas y de preguntas, es justamente que nace este pleno jurisdiccional para poder diferenciar entre un acto administrativo y el reglamento. Bueno, básicamente son tres criterios. El criterio de pertinencia al ordenamiento jurídico u ordinamental, el criterio de consunción y finalmente el criterio de generalidad, ¿no? Estos tres tipos de criterios han sido ya reconocidos por este pleno y que básicamente
Se resume lo siguiente. El reglamento, por ejemplo, aplicando el criterio ordinamental. El criterio de pertinencia ordinamental, el reglamento crea derecho a través de la norma, ¿no? El acto administrativo no crea, solo aplica el derecho. El criterio de consunción, el reglamento, o sea, consunción dice que el reglamento se aplica de forma reiterada en el tiempo para diversos administrados, mientras que el acto administrativo se agota en un solo administrado y ya no se vuelve a repetir, ¿no? Y el criterio de generalidad y abstracto solo le corresponde al reglamento, mientras que el acto administrativo es de naturaleza individual, salvo que estemos frente a un criterio de acto administrativo indeterminado, donde justamente este criterio de generalidad no va a ser de mucha utilidad, porque ambos estarían en la misma situación, solo que ahí podríamos usar el criterio de pertinencia o de consunción para poder diferenciar entre un reglamento y un acto administrativo de naturaleza indeterminada. No, pero vuelvo a repetir, normalmente, digo normalmente porque el acto administrativo es individual, salvo de forma muy excepcional, pueden existir de naturaleza indeterminada. Para esto, el tercer criterio no me serviría, porque ambos parece que estuvieran parecidos, pero no lo son, ¿no? Para eso tendría que hacer uso del primer y segundo criterio. Y algo muy importante que tiene que haber acá, y ha sido desarrollado por el TC, es el tema de las normas auto y heteroaplicativas relacionadas al reglamento también. Una de las cosas que son importantes mencionar y que es relevante hacerlo también es que actualmente el TC desarrolló dos grupos de aplicación de cómo se complementa una norma respecto a otra o no, si la necesita o no la necesita. Y establece dos criterios, o dos clasificaciones, o una clasificación, perdón, subdividida en dos. Normas autoaplicativas y heteroaplicativas. En caso de las normas autoaplicativas, tanto como las heteroaplicativas, ambas normas son vigentes. ¿Ya? Ojo, una cosa es la vigencia y otra cosa es que se puede aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entran tanto la norma autoaplicativa como heteroaplicativa, van a estar vigentes. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de las autoaplicativas no requieren de ninguna acción posterior por su aplicación. Ahí nos referimos, por ejemplo, a los reglamentos que no requieren de ley. En ese caso, un reglamento ejecutivo, o perdón, un reglamento autónomo, disculpen, un reglamento autónomo podría calzar dentro de la categoría de una norma autoaplicativa. ¿Por qué? Porque no requiere de un acto posterior para su aplicación. Basta con que se entre en vigencia y la aplique. ¿De acuerdo? Entonces, un reglamento que no requiere de una ley para su existencia, es decir, no requiere de un acto posterior para su aplicación, estará dentro de la categoría de norma autoaplicativa. Pero ¿qué pasa con una norma heteroaplicativa? Si requiere de un acto posterior para su aplicación. Caso contrario, no es eficaz. Ahí vamos con el caso, por ejemplo, de reglamento que sí requiere de una ley. Sale la ley y la ley ordena la publicación del reglamento en determinados días. Se publica el reglamento, entra en vigencia el reglamento y justamente ahí estamos frente a un caso de norma heteroaplicativa. ¿Por qué estamos frente a un caso de norma heteroaplicativa? Porque sí requiere de un acto posterior para la aplicación. Entonces, yo para aplicar la ley necesito la aplicación de algo, ¿qué es eso algo posterior? Es ese reglamento. Y ese reglamento me permite aplicar la ley. Como pueden apreciar, tanto las normas autoaplicativas como heteroaplicativas, más que todo requieren o no de un acto posterior, no para su vigencia, sino para su aplicación. Entonces, imaginemos que sale una ley y ya es vigente la ley. Se publicó y es vigente. Salvo que alguna disposición señale lo contrario, pero si no lo dice, pues ya es vigente. Pero dice que a los tantos días requiere su publicación de reglamento. Entonces uno se pone a pensar, ok, esta ley se publicó y requiere un reglamento. Es decir, para yo aplicar la ley requiero el reglamento. Ese es un acto posterior, por lo tanto estoy frente a una norma heteroaplicativa. Pero ojo, es vigente, pero no la puedo aplicar aún. ¿Por qué? Porque necesito de reglamento y que se publique para recién aplicar la ley. Caso que no pasa distinto con el autoaplicativa, ¿no? Sale una ley, se publica una ley y la ley no dice nada sobre un reglamento. Nada. Así que la ley, entra en vigencia. No requiere de un acto posterior como la emisión de un reglamento para que éste exista.
o para que se pueda aplicar, mejor dicho. Entonces, tanto las normas autoaplicativas como heteroaplicativas son dos normas que ya están vigentes, pero una se diferencia del otro, que la heteroaplicativa sí requiere de un acto posterior para que pueda aplicarse dicha norma, mientras que la autoaplicativa no requiere de nada para aplicar la norma. En los dos casos son vigentes, solo que una se va a aplicar y en otra no se va a aplicar. Entonces, vuelvo a repetir, en el caso de las normas autoaplicativas, pongámoslo como ejemplo, son las leyes que se publican y que no requieren de nada posterior para que se aplique esa ley. Mientras que la letra aplicativa se aplica una ley, pero requiere de un reglamento, un acto posterior para recién aplicar dicha ley. Aquí no entra en juego la vigencia, sino la aplicación de la norma. ¿De acuerdo? Aquí entramos una primera interrogante, ¿no? Veamos. A ver. Veamos acá. Un momentito, por favor. Ya. Aquí surge una pregunta, ¿no? Precisar si los colegios profesionales están sujetos y se encuentran bajo el alcance de lo establecido en el reglamento que establece disposiciones sobre la aplicación y aplicación de normas jurídicas de carácter constitucional, etc. Listo. Lo que quiere saber es si los colegios profesionales pueden aplicárseles a disposiciones normativas como en el perdón, se puede aplicar las disposiciones sobre la publicación y normas contenidos en el Decreto Supremo 09/2024, el que mencionamos hace un momento. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Y justamente es un tema de los colegios profesionales y volvemos a la teoría de la administración pública, ¿no? Los colegios profesionales tienen naturaleza híbrida, ¿no? O sea, pueden tener tanto naturaleza privada como pública, ¿no? Porque recuerden que la ley, la Constitución le confiere cierta autonomía, o le confiere autonomía también a los colegios profesionales. Entonces, de alguna manera tiene una naturaleza híbrida, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá, en el caso de y la respuesta más que todo sería, un momento, más que todo sería la siguiente, ¿no? Si una institución, si en el ejercicio de la función administrativa yo habilito, se habilita lógicamente que el colegio profesional está dentro de las entidades, la lista de entidades de administración pública, y está habilitada por la Constitución, en este caso también, por lo tanto, pues sí, lógicamente se puede aplicar las disposiciones de esta norma referida a publicación y difusión de normas del decreto 09/24, se puede aplicar tranquilamente a los colegios profesionales, ¿no? Justamente por este criterio, ven acá la importancia de conocer teoría de la administración pública, que justamente la naturaleza híbrida, más el reconocimiento de la Constitución dentro de la lista de entidades reguladas en el título preliminar, título primero de la ley de procedimiento, se encuentran los colegios profesionales y ejercen función administrativa, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, si alguna institución privada ha sido habilitada por una entidad de la administración pública para ejercer función administrativa? Toda actividad que realice un particular como ejercicio de una función administrativa y tenga contacto con un administrado, lógicamente que toda la parte pública se les aplica a pesar de ser privados, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Algunos creen que por tener naturaleza privada, creen que tienen un mundo privado para ellos y un país distinto, un universo y un espacio distinto, exclusivo. No, no es correcto. Eso es totalmente primario pensar, ¿no? Porque en realidad, mientras exista una habilitación del Estado hacia el particular que le permita ejercer función administrativa y todo aquello donde entre en contacto un administrado o los administrados, sí o sí, a pesar de ser privados, se les aplicarán las normas de derecho público en el caso del Estado privado. Eso es importantísimo, ¿sí? Así que no creamos lo contrario, ¿no? Otra gran pregunta es, ¿resulta legalmente viable que el Consejo Directivo del OCE disponga la prepublicación y apruebe las directivas del alcance general en materia de contratación del Estado cuya aplicación estará a cargo del organismo del OCE? Bueno, en este caso de la nueva institución llamada OEC.
o sea a partir de la publicación del reglamento de la ley, ¿no? Condicionando su vigencia a la entrada en vigor de la ley, la nueva ley de contrataciones y su reglamento. En este caso, la opinión jurídica, ¿no?, que mostramos en pantalla señala que las disposiciones referidas presentemente no son disposiciones autoaplicativas y esto es importante que ahora lo vamos a explicar, es decir, que tengan aplicación incondicionada inmediata y suficiente, sino que por mandato de la 29ª disposición complementaria final de esta nueva ley de contrataciones, entrará en vigencia su reglamento y por lo tanto a partir de la vigencia del reglamento yo recién voy a poder exponer o aplicar las normas que se desarrollen a partir de la ley y el reglamento y no antes, ¿no? Lo que quiere decir es lo siguiente, si sale una ley y me ordena su reglamento, la publicación, yo no, es decir, si me encuentro frente a una ley, que en este caso ley de contrataciones, es una norma heteroaplicativa, ¿por qué heteroaplicativa? Porque necesita de un acto posterior para que todo su cuerpo o gran parte de su cuerpo normativo entre en vigencia y se pueda aplicar. Recuerden que la norma está vigente ya, pero la diferencia, como les dije, entre las normas autoaplicativas y heteroaplicativas no es la vigencia, sino es la aplicación de la norma. Entonces, ya entró en vigencia la ley de contrataciones, pero hay un periodo para la publicación y la vigencia del reglamento. Entonces, lo que la entidad quería consultar es si dentro del periodo de vigencia de la ley y hasta la vigencia, o lo que es publicación y vigencia del reglamento, yo puedo emitir, digamos, disposiciones normativas, directivas, y la respuesta es no. No puedo porque la ley es una norma triplicativa y aún no la puedo aplicar hasta que se publique, hasta que se emite y se publique y entre en vigencia su reglamento. Norma totalmente triplicativa, ¿no? Por lo tanto, recuerden que la norma triplicativa no reside en su vigencia, sino en su aplicación. Entonces, tengo que esperar que se emita, a pesar de que la ley es vigente, yo tengo que esperar su reglamento, tanto su publicación como su vigencia, para recién empezar a aplicar la norma, tanto la ley como el reglamento. Y ahí, a partir de ahí, ya puedo emitir las directivas que yo quiera, ¿no? Pero ojo, hay un dato importantísimo que debo precisar. Profesor, usted habló de normas heteroaplicativas y autoaplicativas. ¿Pueden existir disposiciones de la misma naturaleza? O sea, tanto autoaplicativas como heteroaplicativas. Sí, es posible que a pesar de encontrar una norma heteroaplicativa autoaplicativa, es posible encontrar en ambas disposiciones tanto autoaplicativas como heteroaplicativas. Disposiciones, ¿ah? No hablo de la norma. ¿No? Por ejemplo, vamos a imaginar que existe una ley heteroaplicativa, una norma heteroaplicativa, perdón, y ya saben que la norma aplicativa, a pesar de ser vigente, requiere un acto posterior para su vigencia. Imaginemos la publicación de un reglamento y su vigencia, ¿no? Pero hemos dado en cuenta que dentro de la ley hay ciertas disposiciones que no van a depender del reglamento y que puedo aplicarlas sin esperar reglamento. A eso se le llama disposiciones autoaplicativas. Disposiciones, ¿se dan cuenta? Entonces, esto sucede, por ejemplo, con normas de estado de emergencia, con normas de necesidad pública, en materia de salud, por ejemplo, donde el Estado no tiene que esperar hasta la publicación de reglamento y tranquilamente aplicar una disposición autoaplicativa, ¿no? O sea, tengo que encontrarla y luego aplicarla, ¿no? Entonces, puede tener una norma heteroaplicativa que requiera de un acto posterior para su aplicación, a pesar de ser una norma heteroaplicativa y que necesita un acto posterior como reglamento para su aplicación, ¿puede contener, a pesar de eso, disposiciones autoaplicativas? Sí, sí puede tener una norma heteroaplicativa disposiciones autoaplicativas. Pero eso tengo que verificarlo, revisarlo y justamente esta opinión revisó toda la norma y se dio cuenta pues que no existían normas, disposiciones autoaplicativas, ¿no? Para, digamos, adelantar la publicación de ciertas normas o disposiciones o normas antes del reglamento y no. Todo se supeditaba, bueno, la gran parte se supeditaba a la publicación y vigencia del reglamento, ¿no? A ver, una de las cosas, ¿esto qué es? A ver, un ratito, no sé por qué no sale. No se puede mostrar la imagen. Algo pasó. Bueno, lo que decía en esta imagen es lo siguiente. No sé si se puede ver acá en la pantalla compartida.
Bueno, lo que quiero decirles acá es lo siguiente, ¿no? Mm, es un precedente de Indecopy, ¿ya? Es un precedente de 2024, la resolución 0000337 en 2024 CEL Indecopy, donde se aprueba y presenta observación obligatoria que interpreta los artículos 2 y 3 de la Ley 29091, ley que modifica el ley de procedimiento respecto a la aplicación de diversos dispositivos en el portal web peruano, y justo sobre el tema contenido en el decreto, perdón, en la norma que regula justamente la publicación de normas de carácter general, el 0, el 01/2009. Hay que recordar que este precedente que emitió Indicopy ha sido interpretada en base a una norma que ya actualmente se encuentra derogada, ¿no? Que es el decreto supremo, bueno, el decreto supremo 01/2009 y un juz fue derogado, ¿no? Fue derogado y actualmente tenemos otra normativa, ¿no? Que justamente estamos, no sé si está acá. Acá está, acá en el, no sé si está en el PDF, vamos a ver. Ah, no, no salió, pero bueno, lamentablemente no salió. Algo pasó con la imagen. Pero bueno, básicamente es un presente de copy sobre la interpretación de normas, de la publicación de normas de carácter general, que fue ya, bueno, actualmente esa norma con la cual se interpretó ya no está vigente, ¿sí? Y finalmente sobre los efectos de estas dos formas jurídicas en la función administrativa. En los efectos del reglamento frente a la administración interna. Una vez me preguntaron, profesor, tenemos una directiva que, que regula, por ejemplo, el uso de uniformes o el uso de vestimenta de los servidores en la administración pública, en la entidad. No fue publicada, me pregunto, ¿no? ¿Ok? Y ellos querían saber si necesitaba de la publicación. Porque pensaban que era, bueno, entendían que requería una publicación, pero la entidad nunca lo hizo. Lo mismo puede pasar con cualquier tipo de norma de ese tipo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué ellos me preguntaron esto y por qué creían que esta directiva no se publicaba o si requería publicación? ¿Por qué la duda, no? Hay que tener en cuenta y nos basamos en lo que ya hemos explicado anteriormente, que el reglamento o la norma reglamentaria, aparte de ser abstracta, impersonal, es decir, no identifica un destinatario, estos reglamentos o normas de naturaleza reglamentaria salen de la entidad, o sea, no se quedan dentro de la entidad. Pero como es carácter impersonal y abstracto, no se identifica un destinatario, pero sale de la entidad y además crea, modifica derechos y obligaciones, cosa que no hace un acto de administración interna, porque el acto de administración interna se queda dentro de la entidad y solo sirve para poder regular su funcionamiento, gestión y todo eso, dentro de la misma esfera. Entonces, con esos conceptos o esas diferencias podemos saber claramente si esta directiva que ellos preguntan era una norma de naturaleza reglamentaria o era un acto de administración interna. Porque el acto de administración interna se comunica dentro de la entidad, no se notifica ni se publica. Mientras que el acto de administración, mientras el reglamento sí necesita, el reglamento o norma reglamentaria sí necesita de su publicación, como ya lo hemos visto en la norma anterior, ¿no? Entonces, esta directiva que regula el uso de uniformes, pues no sale de la entidad, regula el funcionamiento de la entidad u organización de la entidad, y finalmente, pues, no crea ni extingue ni derecho, no hace terceros, así que se queda dentro de la entidad. Por lo tanto, esa directiva es una administración interna que solo se comunica. Pero, ¿qué pasaría si la directiva, pues la directiva de la misma entidad regula, por ejemplo, no sé, cualquier situación frente a los administrados, que sí tiene incidencia en los administrados? Y ellos me preguntan, no la publicamos. Bueno, esa directiva, que sí tiene efectos hacia terceros, que es impersonal y que requiere de publicación, simplemente nunca tuvo eficacia. Así que, así que simplemente no genera efectos. Así que requiere su publicación para que pueda recién
generar esas situaciones, ¿no? Entonces es más fácil identificar ahora un reglamento o naturaleza o norma de naturaleza reglamentaria frente a un acto de administración interna, cuando el acto de administración interna solo se queda en la entidad, no requiere de notificación ni publicación, pero sí requiere de una comunicación dentro de la entidad, mientras que el reglamento es de carácter impersonal, es abstracta, se dirige hacia afuera de la entidad, a terceros, crea derechos, intereses y obligaciones, las extingue también. Entonces la diferencia es notoria entre ambos. Entonces si encontramos un documento denominado lineamiento, por ejemplo, no directiva, lineamiento, lo mismo pasa. Te darán cuenta si el lineamiento solo reside en la entidad y regula su funcionamiento y estructura, se queda allí, a administración interna, o si no, si tiene efectos hacia terceros, si es impersonal, extingue, crea derechos y obligaciones, estamos frente a una norma de naturaleza reglamentaria y sí requiere de su publicación. Entonces, mientras que el reglamento o la norma de naturaleza reglamentaria sí requiere publicación, el de administración interna no la requiere. Todo lo requiere de comunicación. Salvo que exista una norma expresa que regule que los actos de administración interna deban ser publicados. Salvo que por un tema de una formalidad, ¿no? En esos casos sí es posible, ¿no? Y la misma norma que hemos mencionado regula eso también. ¿Sí? Bueno, entonces, después de haber conversado, bueno, si quieren un resumen para aquellos que entraron recién, me comentan. Y si no, pues procedemos a un par de preguntas sobre el tema, ¿no? Gracias. Muy interesante la ponencia sobre la potestad reglamentaria. Eh, Cristian, ¿hay preguntas en la caja? La caja está habilitada para que los participantes puedan preguntar, por favor. Esperemos un minuto, Luis, Claro, claro. para que escriban las preguntas a los participantes. Más bien voy a corregir el PPT porque ahí no pasa con la imagen, no ha salido. Correcto. Hay una imagen de una resolución de Indecopy que quería mostrar, pero no sale la imagen. Voy a tener que enviar otra vez el PPT. ¿Ya? Por favor, ya para compartir con los participantes. Sí, está bien. Hay una pregunta. Dice la ley a que hizo mención, ¿desde cuándo está vigente? ¿Cuál ley? ¿Cuál es el nombre de la ley? No A ver. especifica. No sé. Se refiere a la ley, la ley de contratación, es la única ley. Esa entrará en vigencia todavía el 22 o 23 de abril, con todo y su reglamento, ¿no? Ah, No, o sea, ya está vigente, pero es decir, los efectos entre el reglamento y la ley, de forma conjunta, ambos cuerpos con el reglamento van a entrar a partir del 23 de abril, junto con el reglamento. El reglamento va a producir todos sus efectos a partir del 22 o 23 de abril de este año. Si esa es la correcto. pregunta, ¿no? La siguiente pregunta dice, por favor, ¿podría incidir un poco más en el precedente de Indecopi? Sí, claro, solo que no aparece en la pantalla, ¿no? A ver, un ratito. Bueno, esta resolución de Indecopi tuvo como denunciante a un particular y la denunciaba de la Municipalidad Provincial de Cusco. Básicamente, algunos de los preceptos que señala esta resolución de Indecopi señala un primer aspecto, es que una norma de carácter general es aquella que crea, modifica, regula, declara y extingue derechos y obligaciones, tal como ya lo hemos mencionado, tal como ambas normas, ambos decretos supremos, el 07 y el 04, pues ya lo mencionan también. Entonces, perdón, el 2. Entonces, en ese sentido, lo que hace este presente es reiterar otra vez el tema de lo que es una norma de alcance general, pero el agregado que hace en su interpretación es que a fin de que este tipo de norma entre en vigencia, resulta fundamental su publicación íntegra en el Diario Oficial Peruano. Es decir, lo que hace es que no se pueda publicar parcialmente una norma reglamentaria o de alcance general por partes o de forma
parcial, sino tiene que hacerse de forma integral. Es el primer presupuesto de esa resolución, integral, dice, ¿no? Otro supuesto del cual analiza esta resolución de COMPI es que en el caso de que una norma general reglamentaria sea aprobada por otra norma, tal como ocurre con los reglamentos administrativos, ambos dispositivos deben ser publicados también en su integridad, salvo que exista una modalidad distinta de publicación, ¿no? O de diario, digamos, de mayor circulación, ¿no? Y la precisión que hace en este segundo puesto es que justamente la publicación hace que entren en vigencia y sean eficaces respecto de la entidad para los administrados, ¿no? Criterio de eficacia, ¿no? Ahora Correcto. dice, el tercer presupuesto de esta resolución señala que si no se cumple con los dos anteriores puntos, simplemente esta norma de alcance general simplemente será ineficaz, ¿de acuerdo? También hablan sobre las directivas, lineamientos, reglamentos técnicos, dentro del mismo supuesto, ¿no? Esta resolución tiene 62 páginas más o menos, pero recuerden que hago la presión al momento que la lean, o se la voy a pasar a Jesús para que la pueda compartir. Quiero precisar, se ha hecho sobre una interpretación de una norma que ya no está vigente. Entonces sería bueno leer la nueva norma para poder saber qué tan distante es esta interpretación de esta resolución, ¿no? Es decir, si a pesar de haberse derogado, la interpretación sería la misma, sobre el mismo dispositivo normativo actualmente vigente. Es importante, eso es lo que ya precisé hace un rato, ¿sí? Correcto. Esta es la nueva, bueno, no sale en la pantalla, no sale en la No, no pantalla, sale, ¿no? No sale. no sale. Y creo que hay una pregunta que ya lo mencionaste en el transcurso de la conferencia, pero dice, ¿es necesaria la publicación en el peruano o basta en el portal web de la entidad? No, para esto, acá vamos a resumir esta parte de acá. Es importantísimo esto, sí, porque esto me preguntan mucho en las entidades o cuando me hacen consultas. Miren acá, vamos a estirar esta filimina que ya hace un rato la mostré y se van a guiar por el artículo 9 del Decreto Supremo 09/2024 IUJUS. El último es justamente el que Indecopi interpretó, se hizo sobre esta nueva, bueno, ya no existe la norma, la anterior norma, pero esta fue la que derogó a la norma que Indecopi analiza en el presente. Y justamente el decreto supremo 024, que el año pasado nada más entró en vigencia, ya se publicó y entró en vigencia, ahí señala, mire todo lo que dice, todo lo que yo puedo o estoy obligado a publicar, ya sea en el diario oficial web o en la sede digital institucional de resoluciones administrativas o similar de interés general y de salvaguardia obligatorio. Y señalan todos sus numerales. Perdón. Voy a tracer una más para que lo vean. Ahí está. En el numeral 7.1 y en el numeral 7.2 y en el artículo 9.1 están todas las disposiciones que yo estoy obligadas a publicar en el peruano y en caso de y en sede digital siempre y cuando correspondan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo publicar en sede digital, en el diario oficial peruano, en la sede digital, estas resoluciones, por ejemplo, ¿no? O sea, son distintas a las que están acá. Estas sí requieren necesariamente de su aplicación en el peruano. No admite publicación digital, pero esta sí la admite, por ejemplo, el 9.1. Ya sea esa en el peruano u otra, que es la otra modalidad digital, ¿no? Eh, y ahí señala, pues, ¿no? Miren ahí. Contenido, relación, aprobación, documento de gestión, se trata de nombramiento de funcionarios o servidores y todo eso. Eso lo encontramos en el artículo 7 y 9 del Decreto Supremo 09/2024 y JUS. Ambas preguntas o ambas respuestas se reducen al artículo 7 y 9. Ujú. Correcto. Una siguiente pregunta dice, ¿es constitucionalmente válido que el Poder Ejecutivo emita decretos supremos con fuerza de ley en ausencia de delegación expresa del Congreso? No existe decreto supremo con fuerza de ley, solamente las normas, o mejor dicho, la ley dentro del marco normativo. Existen unos grupos normativos, aquellas normas con rango de ley y aquellas normas con rango de fuerza de ley. Aquellas con normas con rango de ley son aquellas, por ejemplo, normas inferior, o sea, en términos, son inmediatamente inferiores a la Constitución, ¿no? Esas son las normas con rango de ley, digámoslo, perdón, esas son con las normas con fuerza de ley, son aquellas inmediatamente inferiores a la Constitución, y aquellas normas con rango de ley
son aquellas que tienen la misma categoría que la ley, ¿de acuerdo? Ya sea decreto legislativo o decreto de urgencia. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la ley orgánica por ejecutivo. Entonces, para que exista una delegación, la delegación se hace mediante decreto, mediante ley, o sea, del Congreso y el Ejecutivo, mediante ley, pero se ejercita esa delegación mediante un decreto legislativo. ¿De acuerdo? No existe un decreto supremo con rango de ley. Eso no es normativamente dable en este mundo, sobre todo en el Perú, especialmente, ¿no? Para ello cito revisar la ley orgánica por ejecutivo. Ahí están descritos cada tipo de norma. Ujú. ¿Y qué pasaría si el Estado no cumple con reglamentar en el tiempo establecido una ley? Y ese es un gran problema, pues. No es un problema actual. El gran problema es que actualmente existen muchas normas sin reglamentar. El gran problema es que va a forzar a que las entidades tengan que analizar las disposiciones autoaplicativas y preaplicativas. Por ejemplo, sale una ley y tiene ya varios meses sin publicarse el reglamento, y a otras que hasta el día de hoy no se publica el reglamento. Entonces ahí es donde vamos a entrar. Bueno, no nos queda otra que analizar si esta ley tiene disposiciones autoaplicativas. Como les dije, la ley que necesita de un reglamento para aplicarse es una norma heteroaplicativa, pero puede ser que a pesar de ser una norma heteroaplicativa pueda tener disposiciones autoaplicativas que no requiera de reglamento para poder ejecutarla. Entonces, ante esa deficiencia del Estado de publicar los reglamentos de las leyes, podríamos estar en la misión de empezar a buscar disposiciones autoaplicativas que nos permita dar una solución ante la ausencia de la publicación de reglamento, ¿no? Siguiente dice, en el caso de los entes rectores de los sistemas administrativos, las disposiciones contenidas en sus directivas son normas de carácter general. Como lo vuelvo a decir, va a depender mucho. Si van a crear, extinguir derechos, obligaciones o normas reglamentarias, sí, van a hacerlo. Si no, serán dentro de la propia entidad nada más y serán actos de administración interna. Tienen que Correcto. tener esa condición de generar efectos, derechos, extinguir derechos y obligaciones, ser abstractas, ¿de acuerdo? Y sobre esos criterios, pues recién empezar a analizar que van a ir fuera de la entidad. Hasta ahí, cualquier sistema administrativo que publique directivas y tenga esas características, estaremos dentro de normas reglamentarias, ¿no? O de alcance general, ¿no? ¿Desde cuándo una directiva de un organismo público no regulador puede clasificarse como de carácter general? Independientemente sea regulador o no, las directivas cumplen muchas finalidades, independiendo mucho para dónde van. Si es dentro de la misma entidad, no requiero más que, como le dijo, puede ser una directiva que tenga la calidad de acto de administración interna, y si es un acto de administración interna, no voy a necesitar más que simplemente comunicarla, y es todo. Y no necesito de una aplicación. La diferencia entre una y el otra para ser publicadas es que esa directiva sea una norma reglamentaria, que cumpla con las características de una norma reglamentaria, y en el caso de la otra directiva no la cumple. Si no la cumple, no necesito publicar nada. En cambio, la otra sí la cumple, sí. Solo, como vuelvo a resumir, para estar frente a una directiva que sí requiera de publicación, tiene que ser una norma de naturaleza reglamentaria de alcance general. Para eso tiene que ser abstracta, impersonal, crear, extinguir, regular derechos y obligaciones frente a terceros, ¿no? Nada más dice, ¿la potestad reglamentaria en el Perú ha servido más para desarrollar las leyes o para restringir derechos? Dependiendo, sí, lamentablemente ha habido un desarrollo más reglamentario que propiamente de la ley, ¿no? Incluso en materia sancionadora hay supuestos en los cuales incluso el reglamento desarrolla más que la ley. Entonces, más que restringir derechos, creo que ha habido un desarrollo más, que más se ha ido por lo reglamentario que propiamente por la ley, ¿no? Desde su perspectiva, la jurisprudencia administrativa es más útil en potestad reglamentaria que la judicial. Eh, hay un intento de aclarar, pero no aún no se soluciona del todo, porque cada vez que sale un precedente, como en el de Indecopi, salen más dudas sobre la naturaleza del reglamento. Por ejemplo, sale una norma reglamentaria. Vamos a imaginar que se dirige a un cierto sector de la economía, ¿no? Vamos a imaginar que son, no sé, vendedores de algo, cualquier cosa, un sector de la economía, que son ellos nada más. El hecho de que esta norma reglamentaria identifique a un grupo chiquito, específico, de un sector económico,
ya deja de ser reglamento porque recuerden que la naturaleza del reglamento es abstracta, es impersonal, no identifica, pero en este caso está identificando un grupo, pero no dice quién. Es un grupo, sí, pero no dice qué, o sea, no quién de ese grupo. El hecho de que identifique el grupo de por sí ya lo aleja del concepto de reglamento, es una pregunta que no encontramos en esta resolución de INDECOPI, ¿no? Sí, la siguiente dice, ¿existen diferencias fundamentales entre la potestad reglamentaria en el derecho francés y el derecho peruano? Sí, existe una, porque en caso del derecho administrativo francés, ellos califican al reglamento como un tipo de acto, o sea, ellos califican como actos de la administración al reglamento y al acto administrativo. Solo que dentro del acto administrativo, el reglamento es un acto administrativo de carácter no normativo. Entonces, tanto en el caso de Colombia como el de Francia, porque Colombia tiene la tendencia francesa, ellos han calificado el reglamento como un acto administrativo, pero de carácter no normativo, que es una clasificación simplemente doctrinaria. Pero en sí, si analizamos las figuras, siguen siendo reglamentos por el tema de los efectos, ¿no? Dice, las directivas que norman disposiciones a sus órganos desconcentrados pueden ser de alcance general. Y son internas, son internas. Internas. Ujú. La norma heteroaplicativa y autoaplicativa indican su fecha de vigencia. No, no, se entiende que ambos son vigentes. Lo único que intenta hacer la heteroaplicativa con la autoaplicativa es el tema de la aplicación. No tiene que ver la vigencia acá, porque se ¿Cómo, entiende que ambos cuerpos son vigentes. Lo que se analiza es la aplicación, no la vigencia. correcto. ¿Cómo afecta el uso excesivo de la potestad reglamentaria a la seguridad jurídica y previsibilidad normativa en el Perú? Que se deje vacíos en términos de leyes, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de reglamentar cosas a veces tranquilamente pueden hacerlas solamente en las leyes como tales, ¿no? El tema es que a veces necesitamos reglamentar tanto que a veces se vuelve un poco burocrático, ¿no? Y que podría caer incluso hasta lo que es en demandas de inconstitucionalidad o acción popular, ¿no? Que normalmente recuerdan que, por ejemplo, en el caso de la acción de amparo, normas contra normas, en el caso de la acción de acción popular, que regula la impugnación de reglamentos, ¿no? Una forma de cuestionar un reglamento a través de la acción popular. Entonces, pueden existir reglamentos en casos municipales que sean tan arbitrarios o tan abusivos que requieren necesariamente, pues, creo que hay un pequeño exceso de poder de ejercer esas potestades reglamentarias para favorecer a la entidad y menos a los administrados. Claro que puede existir en determinados casos un uso excesivo de ese poder, ¿no? Es- ¿Sería viable implementar en el Perú un sistema de control parlamentario previo sobre los reglamentos que emite el Ejecutivo? Cualquier mecanismo sería útil, el problema es quién lo lleva a cabo. Imagínense sin ir más allá y sin tomar críticas, pero el tema es, imagínense a alguien que no tiene formación en estos asuntos que esté vigilando el uso o no, la aplicación correcta de un reglamento o de reglamentos. Entonces, más que la técnica, sería también saber quién está a cargo con la capacidad de analizar los temas. Ya se trata de un tema de meritocracia. Y la técnica creo que cual sea puede ser útil. El tema es quiénes están a cargo con la capacidad jurídica y mental de hacerlo, ¿no? ¿Y en función a qué competencia es que Indecopi se pronuncia sobre este asunto? ¿Absolución de consulta? ¿Resolución de controversia? Es una resolución, es una resolución del Tribunal de Defensa de Competencia y de Propiedad Intelectual, es la sala especializada de barreras burocráticas. Ahí les voy a pasar el contenido de la resolución a Jesús para que lo pueda compartir, ¿sí? Bien. Es del año pasado nada más. El año pasado. ¿Qué opinión tiene sobre la sentencia del TC respecto al reglamento de la JNJ que regula un procedimiento sancionador no previsto en la ley? Bueno, es llamativo en términos jurídicos. Lo que pasa es que sin importar, y nos estamos yendo un poco el tema, pero voy a responder, es que normalmente hay un principio de legalidad, ¿no? En la cual nos tenemos que someter a las normas como tal. Entonces, sin importar pues sea régimen sancionador o disciplinario, todos se rigen bajo los principios de la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Entonces, pero para ejercer dicha potestad,
o para ejercer dicha potestad sancionadora, ejercerla como tal, yo necesito contar con esa potestad normativamente hablando. Y a su vez, normativamente, yo puedo ejercer normativamente la reglamentación del mismo. En este caso ha sido una situación bastante particular. Creo yo que habría muchas cosas que evaluar y mejorar en ese ámbito, porque es un procedimiento disciplinario sancionador atípico de lo que normalmente vemos, ¿no? Ujú. Dice, ¿es posible e ilegal que un reglamento interno establezca disposiciones y plazos no previstos en la ley y su reglamento? Si fuera así, ¿cuál sería lo más Realmente, ilegal? normalmente un reglamento interno no puede hacer eso. El reglamento interno solo regula lo que viene a ser la relación entre empleado y empleador. No puede regular plazos de nada. Eso lo hace el texto único procedimiento administrativo, que es el TUPA. Y el TUPA es un documento de gestión interna. ¿Ya? Importante precisarlo. Para mayor análisis de los documentos de gestión interna, revisar mi libro de mayo de 2024 relacionado al tema del documento de gestión interna, mi libro de responsabilidad administrativa funcional, publicado en mayo de 2024. Ahí tengo una explicación extensa sobre los documentos de gestión interna. Correcto. Si la norma no tiene reglamento y tiene artículos heteroaplicativos Ajá. necesarios para, Autoaplicativos, sí. Autoaplicativo sería la pregunta. ya, necesarios para la realización de ciertos procedimientos en una entidad pública, ¿se aplicaría la norma derogada? No me queda claro esa, a ver, eh, bueno, la norma derogada ya no está vigencia, ya, o sea, ya perdió vida jurídica, al menos que le permita la ultraactividad de la nueva norma, pero si no la permite, no se aplica en ninguna parte de la norma derogada. Y Correcto. habría que precisar si la norma tiene disposiciones autoaplicativas, a pesar de ser heteroaplicativo una norma, ¿no? Pero ahí la norma ya quedó derogada, ya quedó fuera del espectro jurídico, salvo, como le digo, opere la ultraactividad, ¿no? Una de las últimas dice, ¿cuál es el límite de alcance general de una directiva? Dependiendo del ámbito de aplicación que le quiera dar la misma entidad, sí. Dice, la potestad, Dependiendo del ámbito en el cual se aplique, ¿no? Ujú. sí. ¿La potestad sancionadora puede obtenerse con una norma reglamentaria o siempre por ley? Con una norma con rango de ley. Ujú. Bien. Bueno, no queremos aprovechar de abusar del tiempo. No, no, tranquilo, Jesús. La idea es, sabes, en una próxima sesión veo que hay más de 800 conectados. Sí, más de Eh, 40 preguntas también, así que hemos tratado sí, sí, de, claro, pero en una próxima ocasión tal vez podríamos desarrollar todas estas preguntas solamente, o sea, creo que hay la oportunidad de seguir compartiendo, no sé de cuántas partes del Perú se están conectando, y el interés de preguntar sobre estos temas es relevante, ¿no? Pero además sí, hacerles conocer con esta corta presentación lo que existe normativamente en el Perú y cómo la podemos aplicar. Y eso es importantísimo porque en el día a día mucha gente, muchos profesionales me preguntan sobre cosas que ya están reguladas o normadas, pero es importante mencionarlas para que las tengan en cuenta en el ejercicio de sus labores, ya sea como privados o como parte de una entidad pública. Y además estar siempre actualizado con la jurisprudencia, ¿no? A pesar de ser malo, bueno, mediana, regularmente la resolución que analicemos como presente, siempre es bueno también tener en cuenta, a pesar de que la norma del presente, si no tenemos claro una institución del derecho administrativo, va a ser complicado entender eso después. Entonces, siempre revisemos un poco la doctrina, un poco la literatura que regula ciertas instituciones para entender mejor sobre lo cual nos rodeamos y cómo podemos criticarla o no, si está bien o no, está mal o no. Entonces, más que aprender automáticamente las cosas, debemos primero analizar críticamente si esto está bien o no y si a pesar de estar mal, sabemos cómo podemos utilizarla a favor de los administrados, ¿no? Eso es lo más importante. El derecho administrativo es hecho para construir un Estado mejor. Y creo que sin importar el ámbito del derecho en el que se aplique, siempre el derecho administrativo tiene una importante preponderancia al servicio del ciudadano, ¿no? excelente, Luis. Realmente te agradecemos por haber compartido tus conocimientos en esta materia. Creo que eh, la participación de cerca de 900 participantes y las preguntas creo que demuestran el interés que este tema, digamos, despierta, digamos, bueno, en el ámbito pues, de los que participamos en este tipo de conferencias. Sin más, ¿no? Tomamos la palabra para coordinar una nueva fecha, de repente para complementar este tema. El tema pues, administrativo es tan amplio que realmente vamos a necesitar de tus conocimientos para seguir, digamos, compartiendo esto con los participantes.
Pues, sin más, te agradecemos nuevamente a los participantes también y bueno, con esta cerramos esta sesión. Los Jesús, agradecemos hasta la siguiente oportunidad. Jesús, cualquier Sí, cosita, al final de mi Filimín está mi fanpage para la gente que quiera seguirme y puede estar al tanto de mis eventos que realizo, ya sea con oh, ustedes bueno, o con otras instituciones. bueno, Igual te voy a gracias. reenviar el PPT corregido, ¿ya? Bien, vamos a compartirlo Ya. entonces una vez lo recibamos. Muchas gracias, Luis, nuevamente y bueno, Gracias a hasta todos, señores de todo el Perú. Que tengan una excelente tarde y gracias por permanecer en esta sesión. Gracias, Ministerio de Justicia. Gracias, Jesús. Y hasta la próxima. ahora. Gracias.